Bueno, vamos a suponer que queremos resolver este problema y entonces tenemos la ecuación que se ve aquí en la izquierda, mientras que en la derecha nos proporcionan el intervalo en el que tenemos que calcular la longitud del arco. Tenemos para resolver este problema dos expresiones equivalentes para calcular la longitud del arco desde el punto inicial al final, que dependen de si estamos integrando a lo largo de x, como sería este primer caso, o si estamos integrando a lo largo de y, en donde ambas llevan incluida la derivada. Como se puede ver aquí, la derivada en este caso sería respecto a y en este caso respecto a x. Esta parte de aquí, f' de x, lo único que significa es la derivada de la función de x respecto a x, y esta otra, la derivada de la función de y respecto a y. En este caso en particular, lo que nos están dando es una función de x, puesto que si vemos la expresión del problema, podemos notar que la función, o sea y, únicamente depende de las variables independientes x, es por lo tanto una función de x. Así que la expresión a utilizar es la primera de las dos que tenemos aquí a la derecha, en donde estaremos calculando la longitud del arco utilizando esta primera expresión y los límites superior e inferior. Dado que ya identificamos cuál va a ser la integral que vamos a utilizar, entonces nos dedicamos a calcular la derivada que se muestra dentro de esa integral. Es decir, vamos a tomar la función original, que es la función f de x, que es la que tenemos acá a la izquierda. Es decir, que esta función en realidad es lo mismo que f de x. Y lo que vamos a hacer es calcular su derivada. Vemos que la derivada es pues una derivada muy básica, así f' de x o de y en dx es simplemente 5/6 de x a la cuarta. El segundo término, donde tenemos un x al cubo en el denominador, si lo pasamos al numerador pasaría como x a la menos 3, y entonces calculamos la derivada, igual bajando el exponente, que sería el 3, con signo negativo, nos quedaría x a la menos 3, le restamos 1, nos queda x a la menos 4, y la podemos volver a escribir en el denominador como x a la cuarta. La ecuación para calcular la longitud de arco nos pide el cuadrado de esa derivada. Entonces, lo que tenemos que hacer va a ser calcular este cuadrado, sea que lo calculemos antes o después de meterlo a la ecuación, pero aquí lo voy a escribir de una vez desde el principio en la ecuación y ya después calculamos el cuadrado. Tenemos entonces que la longitud de arco desde 1 a 2 va a ser 1 más la derivada que acabamos de calcular, que es 5/6 de x a la cuarta, menos 3 entre 10x a la cuarta, esto al cuadrado de x. Procedemos a desarrollar este cuadrado. Vemos que es un binomio al cuadrado típico, es decir, vamos a necesitar el cuadrado del primer término, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo término. Lo que hacemos entonces es simplemente desarrollar ese cuadrado. Tenemos el cuadrado del primero, sería el cuadrado de 5 es 25,
el de 6, 36, y el cuadrado de x a la cuarta es x a la 8. Aquí una nota, x elevado a un exponente que está elevado a otro, como en este caso al 2, es simplemente multiplicar el exponente por el otro exponente del que está elevado, en este caso pues 2 veces el exponente. En general, x elevado a la a elevado a la b es lo mismo que x a la a por b. Luego, el doble del primero por el segundo. Tenemos 5 por 3, 15, por 2, 30, entre 60. Arriba tenemos x a la cuarta y abajo también, así que se van a ir, pero igual los ponemos aquí de manera explícita. Y luego el cuadrado del segundo término. Más 9 entre 100, x, de nuevo lo mismo que antes, 100 sobre x a la 8. Cerramos la raíz y ponemos nuestro dx. Continuamos simplemente con el proceso algebraico. De aquí vemos que estos términos de aquí, el x a la cuarta entre x a la cuarta, son 1. Y se simplifica ese 30 entre 60 como un medio. Esa simplificación va a ser necesaria porque ese menos un medio va a pasar a sumarse con este 1 que tenemos acá afuera. Entonces, si tomamos este 1 menos un medio, vamos a tener únicamente un medio al final. No me van a quedar aquí acomodados todavía, pero los acomodamos después. Este un medio es el resultado de haber sumado este 1 con este menos un medio. En los otros términos quedan igual, no los podemos simplificar más. Así que solo los volvemos a poner tal cual. Bueno, ese es un 9. Entonces, lo escribo un poco mejor. 9 entre 100x a la 8 de x. Aquí el paréntesis ya no fue necesario porque ya no estamos realizando ninguna operación, puesto que el cuadrado que está acá arriba ya lo habíamos desarrollado antes. Así que aquí estas líneas de paréntesis que estoy marcando ahora únicamente las dejé indicadas para pues recordar que eso venía de desarrollar este término al cuadrado. De aquí podemos identificar varias cosas, como por ejemplo que estos términos nosotros ya les podemos haber ganado algo de intuición. Esto es porque este término viene de elevar este al cuadrado. 5 sextos de x a la cuarta me da 25 sobre 36 de x a la 8. Y el otro término, que es el que estoy marcando ahora, 9 entre 100 x a la 8, fue producto de obtener el cuadrado de 3 sobre 10 x a la cuarta. Mientras que este medio, ya antes vimos que pasaba. Es decir, el doble de este término por este término me dio antes un medio con signo negativo. Eso nos da la idea para este problema, es decir, que tuvimos suerte, de que el término que está dentro de la raíz va a ser un binomio al cuadrado, parecido al original, pero con signo positivo. Es decir, que tenemos que estar muy atentos de los pasos anteriores y de la intuición que pudimos haber ganado de ellos. Si estos términos los acomodamos simplemente como el caso anterior, o sea, como aquí
Aquí en este paso únicamente estaré escribiendo los términos en ese orden, es decir, no haré ninguna otra operación. Esto es nada más para añadir un poco de claridad al paso que sigue. Es decir, si nosotros nos fijamos con mucha atención en este término, todos los tres términos que estoy señalando ahora, y los comparamos con estos otros tres que se encuentran dentro del paréntesis, vemos que tienen una gran similitud, a excepción de un signo. Esto de la gran similitud es porque este término en realidad es menos un medio, si lo recordamos de los pasos anteriores. Como sabemos que ese término es un medio, aquí igual lo voy a marcar. Todo este término sabemos que es un medio, o sea, es la misma expresión pero con un signo distinto. Podemos, sin tener que pensar demasiado, saber que todo este término es un binomio al cuadrado tal cual este término de acá, pero con signo positivo, lo que nos va a ahorrar bastante trabajo al resolver esta integral. Es decir, que nosotros podemos escribir esta integral de una manera mucho más simplificada si escribimos estos tres términos como un binomio al cuadrado. Podemos comprobar al desarrollar este binomio al cuadrado que el término que estaríamos obteniendo es exactamente el término de la ecuación anterior. Es decir, el cuadrado de este término me va a dar este término, el cuadrado del segundo término me va a dar este término de aquí, y el doble del primer término por el segundo término me va a dar el 1/2. Así que el siguiente paso es un paso bastante trivial, en donde el cuadrado eliminará la raíz y tendremos una integral bastante sencilla, en donde podemos resolverla con nuestros conocimientos básicos de cálculo integral. Es decir, tenemos dos integrales, ambas que se resuelven con la fórmula de x a la n, y podemos proceder a resolverla rápidamente. La integral de x a la cuarta es x a la 5 sobre 5, de modo que tenemos 5 sextos, igual pondré todos los pasos. Nos queda la primera parte de x a la 5 sobre 5, más los 3 décimos que ya tenemos, y la segunda integral, que es 1 entre x a la cuarta, nos quedaría x a la menos 3 entre menos 3, todo esto evaluado desde 1 hasta 2. Podemos simplemente escribirlo en una forma quizás un poco más simplificada, en donde este 5 con este 5 se vuelve 1, este 3 con este 3 pues también se van, y podemos escribir el resultado de nuestra integral como x a la 5 sobre 6 menos 1 entre 10 x al cubo. Evaluado, claro, de 1 a 2.
La parte de la evaluación ya es un proceso sencillo, nada más sustituiremos el límite superior en la ecuación, luego restaremos la misma ecuación con el límite inferior sustituido en la x. Para ello, tomamos este 2 primero y lo sustituimos directamente. Luego restamos la misma ecuación y la resolvemos. De aquí el primer término tenemos 2 a la 5, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Nos quedaría 32 entre 6, menos 1 entre 10, 2 al cubo es 8, 2 por 2, 4, por 2, 8, menos cualquier número elevado, perdón, el 1 elevado a cualquier potencia, sigue siendo 1, menos un décimo, y bueno, de aquí solo nos queda resolver y simplificar. Podemos meter estos datos en la calculadora y entonces obtener el gran resultado, sea en forma fraccionaria o con decimales. Y listo. Habremos terminado de resolver nuestro problema. Si bien pueden parecer muchos pasos, como los que hemos desarrollado acá, en el momento de resolver este problema no es necesario hacer todos estos pasos que se han incluido aquí con el objeto de intentar ser un poco más claros. Bueno, espero les haya sido de utilidad. Este se parece mucho a uno de los problemas que les dejé y todos se resuelven de la misma manera. Si bien no todos van a tener las reducciones como en este, que se completan binomios al cuadrado, etc., la técnica es siempre la misma. Calculamos la derivada de la función según hayamos elegido cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar para realizar la integración, o sea, cualquiera de estas dos. Luego que calculamos su derivada, tenemos que elevarla al cuadrado, tal como se indica aquí, teniendo cuidado de que lo que elevemos al cuadrado siga las normas algebraicas para elevar pues lo que estemos elevando al cuadrado, como en este caso que era un binomio. Si fueran 3 términos tendríamos que elevar el trinomio al cuadrado. Si fuera solo uno, pues está excelente porque no tenemos que batallar con la regla para elevar cosas al cuadrado. Y de allí solo queda simplificar, es decir, aplicar álgebra para simplificar lo que está dentro de la raíz y ya después resolver la integral. Bueno, eso es todo.